Este domingo hay elecciones en Venezuela, elecciones parlamentarias en el país caribeño, unas elecciones además que han tenido, han generado una gran atención política también fuera de Venezuela, por ejemplo en Uruguay, donde van a ir representantes de todos los partidos políticos a ver de cerca esa elección del domingo, algo que no es habitual. Si uno pensaba en otras épocas que dirigentes políticos uruguayos de primera línea fueran a ver una elección en Venezuela, era muy poco habitual, algunos quizás invitados, pero nunca había habido tanto interés como en este momento, que realmente es un momento caliente, tanto dentro de la propia Venezuela como fuera de esas fronteras. Y lo habíamos adelantado más temprano, estamos con Jerónimo Cardoso, quien fue embajador de Uruguay en Venezuela, también lo fue en Cuba. ¿Cómo le va, Cardoso? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido. Y es un tema interesante que vamos a tocar. ¿Cómo ve esta efervescencia política que se ha generado en Uruguay sobre Venezuela? Bueno, es decir, lógicamente yo puedo opinar sobre el tema con la relatividad que hace que me volví de Venezuela en el 2009. Claro. Entonces, para comprender y evaluar la situación venezolana, hay que estar allí. Hay que vivir porque la idiosincrasia del pueblo es distinta a la nuestra. El proceso fue un proceso iniciado por Chávez en el 98, de cambios muy dinámicos, pero que de repente hubieran necesitado un tiempo histórico mayor para poder realizarse. Chávez acometió, iba a decir atacó, pero no es la palabra apropiada. Iba a decir sí, atacó. Atacó, pero no es la palabra apropiada. Actuó en diversos escenarios al mismo tiempo. Uno de ellos el internacional. Sí. Es decir, Chávez fue impulsor primero de la recomposición de la UPEP. Sí. Es decir, ahí ya pasó a actuar en el campo. En las grandes ligas. En las grandes ligas. Después fue un fervoroso impulsor de la integración latinoamericana. Es decir, con la exclusión, siempre lo dijo, de los países del norte, de Estados Unidos y Canadá. A través de su gestión se logró también, y de otros presidentes por supuesto, crear la CELAC, una forma de integrar a Cuba al continente latinoamericano. Entonces es lógico que esto haya despertado a nivel mundial, diría yo, una preocupación por qué va a suceder en Venezuela a partir del domingo, en donde todo se presenta como que va a ser una elección muy reñida. Y en mi concepto, conociendo lo que ha sido la historia de esta evolución de Venezuela, ambos bandos, la oposición y el oficialismo, deberán tener en cuenta que si no hay un entendimiento, ninguno de los dos va a poder gobernar en el futuro. Ninguno de los dos, ni siquiera el partido que hoy está en el gobierno. No, porque el partido que está en el gobierno se encuentra ante una situación económica, con la baja de los precios del petróleo, es decir, muy importante. Hoy estaba a $42 el barril. Y además aquel Chávez que usted recordaba era un Chávez con el barril a más de $100. No digo que fuera solo esa la explicación, pero obviamente tiene otro poder, ¿no? Seguro, exacto. Es decir, tenía la posibilidad, y lo hizo, de rescatar de alguna forma una población que estaba marginada por la Cuarta República, a la que Chávez le dio una identidad. Es decir, como dato así que pueda aportar algún elemento para juzgar esto, el 80% de la población venezolana vivía en la pobreza o en la indigencia. Y además una gran cantidad de la población no tenía documentación. Es decir, aquellos niños que nacían en los barrios, ¿no? No tenían identidad para el Estado. No tenían identidad para el Estado, no existían para el Estado. Entonces, una de las cosas que yo creo que favoreció ese aprecio que le tenía la gente, porque realmente Chávez fue un líder carismático muy fuerte,
se debe a que, por un lado, era igual a ellos, venía de un lugar muy pobre, ¿no? Y por otro lado, porque se identificaron con su forma de ser, claro, y con ese gesto de Chávez a través de los trabajos sociales, que hoy todavía siguen existiendo, mejorar su situación social y económica. Usted fue embajador durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez y lo conoció personalmente a Chávez, lo trató, tuvo una relación. Bueno, es decir, yo me consideré, y me considero a pesar, yo fui amigo de Chávez. ¿Antes de ser embajador? Antes de ser embajador, Chávez en el año 1994, sí, por allá por agosto, muy cerca de las elecciones del 94, vino a Montevideo. Sí. Hubo varios que no lo quisieron recibir. Varios que no lo quisieron recibir. Y me contactó a mí a través de un general, Helio García Barrios, que era amigo mío. El general Barrios, que era abogado, fue el fiscal en el caso del avión cubano derribado. Digamos, para quienes no saben, que usted es militar retirado. Exacto. Y le pusieron una bomba, como anécdota, ¿no? Le pusieron una bomba en el auto y ese día salió su hijo y voló con el auto, ¿no? Entonces le dijo a Chávez: si vos querés hacer política, tenés que ir al Río de la Plata a ver al general Sereñi. Allá tenemos un amigo, Jerónimo Cardoso, contactalo, que él te va a atender. Que sí, que para Chávez era importante hacer un vínculo con Sereñi. Es decir, Chávez recién salía de la cárcel. Claro, Chávez, ¿no?, había sido preso militar, por un intento de golpe de Estado. De golpe. Y después había sido después fue amnistiado por Caldera. Claro. Y se había convertido un poco por las propuestas del 4 de febrero, del día del 4 de febrero fue así, del intento de golpe, en una figura bastante cercana para esa gente humilde de los cerros. Entonces vino acá a Uruguay, yo lo atendí, 94, ahí intercambiamos mucho, ¿no? ¿Sereñi lo recibió o no? Sereñi no lo recibió. Que alguien así, que no haya conocido de cerca al general, podrá decir que fue una actitud de repente no contemplativa, arrogante. Pero yo fui a decirle: general, mire, viene el comandante Hugo Chávez, que quiere hablar con usted. Y el general quedó pensativo y dijo: no lo puedo recibir. ¿Por qué no? Porque es un comandante golpista y nosotros estamos muy cerca de las elecciones del 94. Pero hay dos argumentos. Sí. El hecho de que fuera golpista y el hecho de que había elecciones en Uruguay. No. El preponderante fue el hecho de que era un golpista. ¿No? Es decir, nosotros habíamos estado en el año 86 con Sereñes en Caracas, invitado por el presidente Herrera Camping. Sereñi había recibido una condecoración del Senado venezolano. Reconocíamos en Venezuela el apoyo a la lucha del pueblo uruguayo cuando la época de la dictadura. Hoy mismo muchos uruguayos viven en Venezuela, todavía viven allá, claro, y están agradecidos al lugar que encontraron, que ellos definen como su segunda patria. Entonces, yo conversé mucho con él. ¿Intentó persuadirlo usted a Sereñi? Bueno, el general era bravo para persuadir, y era general además. Y a nosotros, los militares... No se discutía demasiado. Aunque fuéramos frentistas, yo estaba en la Intendencia de Cotabar en ese momento, en la Dirección de Relaciones Internacionales. Sí. Era muy difícil, ¿no? Es decir, pero además, y esto de repente está fuera del contexto, pero ayuda. Para nosotros, los militares del Frente Amplio, el general fue una figura única.
¿no? Y lo sigue siendo. Y lo sigue siendo. Quiere decir que, bueno, en esa instancia Seregni no lo recibe, usted sí se reúne con Chávez y inicia una amistad con él. Exacto. Inició una amistad a través de la correspondencia. Después del golpe de Estado, esa noche, es decir, de cuando le dan el golpe a Chávez, ustedes no sé si se acuerdan que algunas de las noticias que trascendieron eran de que Chávez había renunciado, ¿no? Entonces yo trabajaba en ese momento en el diario La República y eran como y había que cerrar la tapa. Y la noticia Eso fue el golpe a Chávez, y cuando Chávez ya era presidente. Seguro. Unos años después. Había que sacar el diario y había que hacer la tapa y la noticia más importante era Venezuela. Entonces el doctor Federico Fasano me llama como a las 2 de la mañana, porque ese era el horario que Fasano trabajaba, y me pregunta, ¿Chávez renunció? Yo le digo, mira, yo conociéndolo no creo que haya renunciado. Y bueno, y salió con golpe, estaba en Venezuela, creo el diario, no me acuerdo cuál era la tapa. Es decir, porque uno lo notaba, yo lo noté, muchas veces discrepé con él. ¿Usted lo consideraba un golpista? Es decir, en realidad fue una rebelión eso, porque ese intento de golpe fue apoyado por sectores sindicales, en los que estaba Nicolás Maduro, claro. Y por sectores estudiantiles. Y fue una rebelión militar no habiendo o no considerando Chávez y el grupo que lo rodeaba que había otra posibilidad de eso, que se enmarcaba además en la historia de Venezuela. Pero era contra un gobierno Pero era democráticamente. Seguro, un gobierno con mucho rechazo popular a raíz de lo que había sido el Caracazo, que había sido un levantamiento casi popular contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez por un probable aumento de la gasolina, donde murió mucha gente en las calles. Avancemos un poco en el tiempo. Muchos sostienen hoy que el problema mayor de la Venezuela actual es que Maduro no es Chávez. Eso es, digamos, es evidente que no es Chávez, pero además algunos sostienen que ni siquiera es la continuidad, digamos, que se ha perdido mucho de lo que Chávez podía hacer como líder político. ¿Usted coincide con eso? Yo coincido en el sentido de que Chávez, que era un apasionado, como decía al principio, quiso hacer muchas cosas juntas. Y para eso concentró mucho el poder y no generó alternativas de futuro. Cuando desgraciadamente nadie pensaba que Chávez iba a morir. Y menos, fue muy precipitado. Muy precipitado. No estaba preparada una transición. No estaba preparada una transición. Entonces Chávez eligió un individuo como Nicolás Maduro, que le era sumamente fiel, y que él pensó que podía ser el que continuara con la aplicación de las políticas, sobre todo sociales y en materia internacional que había llevado el presidente Chávez. Esa concentración de poder y esa característica muy personalista que es bastante común en la política, es común, pero no es muy democrática, ¿no? Más allá no me refiero a democrática en el sentido de las reglas de la democracia, sino en el sentido del natural cambio en el poder, ¿no? Bueno, el tema es que sus preocupaciones, como yo le decía, de tratar de acelerar los tiempos para realizar los cambios que él tenía previsto, lo llevaba a asumir la responsabilidad de todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, a la 1 de la mañana a veces me llamaba a mí, porque tenía, yo qué sé, tenía que firmar un pedido de autorización a Uruguay para comprar queso, por ejemplo. Claro. Entonces, yo se lo dije muchas veces, digo, vos concentrás mucho el poder, ¿no? Tiene que haber una delegación de poder entre los miembros del gabinete. ¿Y él por qué no lo hacía? ¿Qué respondía a eso? No, respondía que
estaban en un proceso de aceleración que él tenía que estar. Y además era muy propio de su personalidad. Para jugar al béisbol, para las relaciones internacionales, para las relaciones internas. Son personalidades que yo no digo que fuera un superhombre, claro, pero que se dan en la historia no muy a menudo, ¿no? Volviendo a Maduro, ¿usted cree que efectivamente no es una continuidad de Chávez y que eso hace trastabillar al proceso que había iniciado el chavismo? No, yo creo que Maduro intenta y ha mantenido, a pesar de las dificultades que tienen, cosas que tenían que ser revisadas y reconsideradas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, ante una crisis en este momento como hay de los ingresos petroleros y ante una situación social explosiva por varios motivos, el desabastecimiento, que tiene sus razones, y diversas interpretaciones, tendría que flexibilizar su posición con la oposición, ¿no? Uh-huh. Introducir cambio. Por ejemplo, la gasolina subsidiada a Venezuela le significa 15.000 millones de dólares al año. Un país donde un litro de nafta es más barato que un litro de agua mineral. No, que una botellita de agua mineral, ¿no? Y además, bueno, es una situación insostenible. No puede un país, claro, aportar. ¿Y por qué dice abrirle juego a la oposición? Porque yo creo que la indefinición de estas elecciones parlamentarias, o la definición, mejor dicho, de estas elecciones parlamentarias, no le van a permitir a ninguna de las dos partes, gane quien gane, tener una posibilidad de gobernabilidad sin la permanente presencia de una situación compleja. Uh-huh. Entonces, yo apostaría a que hubiera un entendimiento con la oposición. Y cuando digo con la oposición, hay que diferenciar dentro de la oposición con quienes se podía conversar. Recordemos que hoy la oposición en Venezuela está unida dentro de una mesa democrática, que es el nombre, pero hay muchos partidos dentro de esa. Hay muchos partidos y no hay un liderazgo. No hay un liderazgo, claro. A mí, por ejemplo, me sorprende que Radonsky, Capriles Radonsky, sí, no esté figurando. En este momento está como en un segundo plano. Está como en un segundo plano, siendo... Fue el candidato a presidente fue que enfrentó a Maduro. Fue el candidato a presidente. La oposición no ha tenido, desde que ganó Chávez, un candidato capaz de disputarle el liderazgo. Claro. Ahora, Cardoso, con el paso del tiempo, con la distancia que usted tiene viendo hoy desde Montevideo las cosas, y evaluando todo el proceso, ¿Venezuela es un país donde existen libertades políticas plenas? Yo, mi experiencia personal, por ejemplo, voy a contarle una anécdota. La embajada estaba situada en un municipio que se llama Chacao. Sí. El alcalde de ese municipio era de la oposición. Era Leopoldo López. Claro. Y yo fui a verlo a Leopoldo López por una cuestión de cortesía, ¿no? Como embajador, bueno, presentarme. Lo mismo hice con Capriles, que era fue el alcalde de Baruta, donde estaba situada la residencia. Entonces había una gran diferencia entre los dos. Yo, quizás por viejo, por experiencia, noté que la posición de López, que me dijo cosas que no correspondían que me la dijera y de las cuales yo no podía hacer comentarios, no tenían un contenido de sustento de una educación democrática. Capriles era otra cosa. Entonces, ahí hubo, creo, en todo ese proceso, una gran falencia de los partidos tradicionales venezolanos, de Acción Democrática y la Democracia Cristiana,
que dieron como, que se pusieron detrás Sí. de las líneas, ¿no? Y entonces avanzaron determinados grupos que aspiraban no a una participación parlamentaria, paciente, lograr las mayorías a través de las acciones de gobierno, sino que el objetivo era derrocar a Chávez, Claro. ¿no? Entonces, hoy esos grupos están actuando. Y lo peor que le podría pasar a Venezuela en este momento sería ir a una situación de confrontación que no va a tener salida para ninguna de las dos. Ahora, ¿cómo puede explicarse que haya tantos dirigentes políticos presos o proscriptos? Bueno, El propio Leopoldo López ya estuvo proscripto Sí. después de que fue alcalde de Chacao, pretendió ser alcalde de Caracas y fue proscripto. y fue proscripto. Por eso yo supongo que por lo mismo que le estoy diciendo de que no tenía unas convicciones democráticas centradas, sino que prefería... Claro, pero en aquel momento fue una causa económica, se le abrió una causa Seguro, judicial. pero él estaba operando desde el golpe de Estado, que se le dio a Chávez, operando en forma no democrática. Repito, otra causa es Capriles. Ledesma fue firmante, participante del golpe. Por ejemplo, hoy en la prensa venezolana, que yo estuve repasando un poquito, bueno, decían que este concejal municipal Sí. en realidad era un ajuste de cuentas del gremio de la construcción. ¿Usted cree en la prensa venezolana? Bueno, la prensa venezolana está dividida, evidentemente, en todo a favor de la oposición o todo a favor del chavismo. Sí, los a favor de la oposición cada vez son menos, ¿no? Bueno, pero está el Nacional, está el Universal, están los canales. Los canales ya no queda ninguno, creo. No, Globovisión. Pero ya se vendió Globovisión. Sí, bueno, pero... Se vendió y dicen que los compradores no son precisamente muy críticos al eso gobierno. no sabía. Sí. Pero ¿usted le cree a la prensa venezolana? ¿O está en esta misma lógica? No, en la sí, que por eso todos mismo contra todos? yo les decía que era relativo lo que yo podía opinar, porque Claro. hay que estar en el lugar, ¿no? Está claro. Es decir, hay que conocerla. Ahora, Lo que fue Venezuela desde cuando usted dentro. vivía en Caracas, ¿había separación de poderes? ¿La justicia era independiente, por ejemplo? Sí, Sí. sí, la Constitución, que yo la traigo acá, que fue reformada en la Asamblea Constituyente después que Chávez asumió el poder, es una Constitución muy avanzada, que ha visto cercenado algunas de sus cosas por esta situación de conflictividad que hay. Pero la inspiración de los legisladores fue hacer un Estado moderno, democrático y participativo. Incluso hay una cantidad de órganos, desde el municipio hasta llegar a la Asamblea Nacional, intermedio, que permiten una participación. Lo que sucede es que se ha polarizado tanto que donde participa la oposición no participan los chavistas. Entonces, yo diría que está en una situación crítica Venezuela. Pero además, también Venezuela tiene mucha incidencia a nivel internacional. Sí, claro. Es decir, tiene recursos naturales que son muy codiciados. Es decir, yo estaba leyendo el otro día un libro sobre el agua, y Venezuela, en frontera con otros países de la región, tiene acuíferos importantes. Sí. No solamente tiene petróleo, Que tiene mucho. tiene gas, tiene oro, tiene madera, tiene aluminio, ¿no? Entonces es un país inmensamente rico. Un país inmensamente rico que antes que llegara... ¿Pero por qué es un país inmensamente rico que no tiene comida? Bueno, ahí hay una explicación que también lleva a analizar cómo fue el proceso. Cuando se produce el boom petrolero,
la población del interior del país abandona el interior del país y se va a vivir a las zonas petroleras. Sí. Entonces, el país deja de producir alimentos. Por ejemplo, terminaron con los rebaños. Ahora, ¿no influyeron también las expropiaciones del gobierno, del Estado, digamos, en eso? ¿Las expropiaciones de empresas, de fábricas o de predios agropecuarios? En algunos casos se cometieron errores en ese sentido, ¿no? Es decir, porque en el libre juego de la democracia, bueno, la empresa privada es importante que pueda actuar con libertad y con iniciativa, y lo mismo en el marco de la agricultura y de la producción de alimentos. Lo que sucede es que hubo expropiaciones. Hubo expropiaciones incluso yo me acuerdo haber ido a una finca Sí. tan grande como el departamento de Tacuarembó, Claro. donde adentro había 3 tribus indígenas que estaban arrinconadas sin poder tener atención médica ni nada. Ahora, lo que habría que analizar ahí, yo no me he detenido en eso, es si el personal que pasó a dirigir esas expropiaciones, en algunos casos sin experiencia, estaba capacitado como para emprender una tarea de esa magnitud. Bueno, justamente lo que se señala es que Venezuela era un país muy rico desde el punto de vista de la producción de alimentos. Uruguay le exportaba ganado en pie a Venezuela, le exportamos también. Le exportaba vacas lecheras, ahora le exporta la leche en polvo, ¿no? Es decir, hubo un proceso durante mi gestión importamos. Todavía se exportaban las vacas. Exportamos lecheras. Que fueron. Lo que se argumenta, decía, es que las expropiaciones hicieron que, bueno, que los dueños, obviamente, de los predios se retiraran, el Estado tomara el control y el Estado no sabía producir. No es fácil. No es fácil. Pero además producir alimentos. Esos terratenientes vivían en Caracas. Es decir, viajaban al extranjero con muchas comodidades y facilidades. Sí. ¿No? Y su mirada hacia el interior del país era muy corta. Sí. ¿No? Entonces, había, es muy grueso el término esclavitud, pero había una situación de dependencia de la gente de la zona, Claro. de lo que podía hacer el terrateniente, que cuando Chávez sale con sus propuestas de reforma agraria, todo eso, enseguida adhieren a las propuestas de Chávez. Ahora, ahí vamos a lo que yo hoy te decía. Es decir, Chávez concentró tanto el poder que él era difícil para él controlar todo lo que iba haciendo. Claro. Por ejemplo, como una cuestión anecdótica también, los domingos mañana Chávez hacía el Aló Presidente. El programa de televisión. El programa de televisión, que nació con la idea justamente de poder comunicar, ya que los medios de comunicación no lo hacían, cuáles eran los planes y las acciones de la revolución bolivariana. O sea, eran 5 o 6 horas los domingos de mañana en que había que estar sentado al lado del televisor, porque ahí se anunciaban las medidas del gobierno, ¿no? Qué lindo domingo que tenía. Sí, yo tenía... Era peor que ir a misa. Sí. Pero había que ir. Y si no, ir a las convocatorias que de repente invitaba a un número de embajadores a que fueran al Aló Presidente o alguna inauguración. Y tenía que ir. Tenía que ir. Un día lo escuchamos hablar 8 horas y media sin parar. Y después estuvo en Cuba y siguió escuchando discursos de 8 horas. Pero esa es otra historia. No, ya ahora no habla. ¿El chavismo cree en la alternancia de los partidos en el poder? Es decir, a esta altura, yo creo que el chavismo tiene muchas variables, ¿no? Es decir, uno no puede hablar del chavismo como una cosa... ¿El gobierno actual de Venezuela? Sólida.
El gobierno actual de Venezuela, en ciertos sectores sí. Por ejemplo, yo hoy leía en la página Porrea un artículo de, no me acuerdo el nombre, que fue Víctor Álvarez, que fue ministro de Chávez, que retomaba las palabras de una diputada del PSUV que había sido ministra de Medio Ambiente, representante en el Parlatino, que decía que el gobierno se está equivocando en muchas cosas y que es necesario ir a ese diálogo con la oposición. Porque ninguno de los dos va a poder gobernar. ¿Sí? ¿Maduro cree en la alternancia de los partidos en el poder? No podría profundizar en lo que realmente piensa Maduro porque, bueno, tiene una situación muy compleja, tiene que tratar de contemplar los diversos sectores que están dentro del PSUV. Pero la lógica hubiese sido que usted me respondiera automáticamente, por supuesto. Bueno, ¿Es un presidente democrático? ¿Cree en la alternancia? Sí, yo pienso, pero eso es muy personal y de repente muy subjetivo, de que estas declaraciones que Maduro ha dado, diciendo, bueno, vamos a seguir la lucha, como si no fueran a entregar, no se van a producir. Es decir, y me quiero imaginar que lo que quiso decir Maduro es que la llamada revolución bolivariana fue una alianza entre los sectores militares y el pueblo, diríamos así, en forma genérica. Él habla de un gobierno cívico-militar, que es un concepto que en realidad no es nuevo. No es nuevo, el gobierno de Venezuela es un gobierno cívico-militar. Acá algunos dirigentes del Frente Amplio, la escuchaba Constanza Moreira, por ejemplo, el lunes decía, no, eso fue un error de Maduro, no es así. En realidad siempre se dijo que era un gobierno cívico-militar, no es una revelación de Maduro, ¿no? Las Fuerzas Armadas son bastante disciplinadas, ¿no? Pero hay muchos militares en el gobierno, entonces eso crea... Ministros, crea toda una suma de intereses, ¿no? En donde y son militares en actividad, ahora, militares retirados. Y ese ejército que es parte del gobierno hoy, ¿es un ejército suficientemente independiente y sometido al poder político para ser parte mañana con otro partido político en el poder? Yo creo que sí. Sí. Es decir, son unas Fuerzas Armadas, yo he conversado mucho con ellos, de mente abierta. ¿No son chavistas? Chávez, después del intento de golpe a él, se dio cuenta de que, como ha sucedido en muchos países nuestros, que militares alejados de la sociedad y con un pensamiento diríamos inspirados en ideas foráneas eran un peligro para la democracia misma. Entonces él los metió para adentro. Los metió para adentro, pero además los concientizó en su profesión y en sus deberes cívicos. ¿Pero los metió para adentro al interés político de Chávez o los metió para adentro al interés de la democracia? Al interés general, al interés de la democracia. ¿Eso es lo que usted cree que garantizaría que las Fuerzas Armadas sean Fuerzas Armadas que respeten como en todo lugar, puede ser que haya algún sector de las Fuerzas Armadas que responda a la oposición golpista, ¿no? Porque ahí yo quiero diferenciar entre la oposición y la oposición golpista. Y hay un sector dentro del chavismo que de repente también tiene una posición radical. Pero las Fuerzas Armadas en su conjunto están muy imbricadas en la sociedad. Yo recuerdo, porque yo participé en el acto, a los cadetes Chávez les regaló un montón de libros así a cada uno, les entregó. Y el primer libro de eso era Las venas abiertas de América Latina, ¿no? Y después toda una serie de libros de formación, digamos, sociopolítica para que comprendieran la realidad que se vivía. Algunos más cercanos a la posición de Las venas abiertas, otros más apartados, ¿no? Porque evidentemente también
las Fuerzas Armadas, antes de Chávez, tenían una concepción golpista. Mira, Sí, hubo varios yo te voy a contar una escrimash anécdota. en Venezuela. Yo te voy a contar una anécdota que también ilustra la personalidad del general Sereño. Cuando fuimos a esa actividad a la que Sereño lo condecoraron, el Senado, el general García Barrios, conocido, me dice a mí que el alto mando militar quería darle una cena al general Sereño. Bueno, yo lo consulté con el general. Preguntarle a Herrera Campins, expresidente, y a Caldera, expresidente, que eran los que nos estaban atendiendo, ¿qué les parece? Somos invitados de ellos. Los dos dijeron que sí, y fuimos a la cena, incluso con ellos dos. Estaba en la casa de un coronel Machillanda, licenciado en Historia, que hoy está dando clases en Estados Unidos. Ahí estaba todo el alto mando militar, todo. Machillanda le da la bienvenida al general, y dice, porque nosotros, la Fuerza Armada, que somos la última reserva moral de la nación, ¿no? Y siguió con todo un discurso. Cuando terminó de hablar, Sereño se levantó y dijo, usted perdone, coronel, pero ese término que las Fuerzas Armadas son la última reserva moral de la nación, a nosotros nos ha costado mucho. Y ahora, si ustedes me permiten, me voy a retirar. Así nomás. Así nomás, sí. Herrera Campín me decía, no se puede ir, Jerónimo. Yo no le digo nada. Le agradezco mucho por haber venido. No, por favor, a las órdenes. Muy amable. A las órdenes. Muchas gracias.